Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista. Vamos a continuar con el tema político electoral. ¿Cómo va la situación? Está listo Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Igualmente, pues nos vas a estar platicando sobre el papel que están jugando los medios de comunicación, incontrolable, la violencia política, el análisis de los debates y los que vienen, Jorge. Así es, Jorge. Creo que hay que ponerlo en perspectiva. Ya estamos con las campañas avanzadas. Obviamente, siempre los inicios son complejos y ya ahorita estamos en la parte de los arranques fuertes, cuando ya vienen los debates, cuando ya hay más material para evaluar. En temas de medios de comunicación, Jorge, ha llamado mucho la atención a nivel nacional, precisamente, cómo algunos medios nacionales, Jorge, han publicado portadas, 8 columnas, quizá a favor, un poquito más favorable a la parte del gobierno federal, cuando usualmente no lo hacían, y me explico el por qué. Ha habido cambios en algunas columnas, Jorge, algunos editorialistas han alzado la mano, han habido despidos muy sonados de periodistas y de articulistas, y se maneja principalmente en redes sociales, Jorge, alguna presión por parte del gobierno federal o acuerdos que quizá no conozcamos nunca, pero que pueden incidir en las notas. Por eso es la importancia de medios que sean totalmente plurales, de que tenga la gente la opción de discernir entre una u otra propuesta. Y estos espacios, Jorge, también han incorporado, para sorpresa de unos, ideólogos de ciertas corrientes del gobierno, Jorge. Por lo tanto, hay que poner mucha atención. Yo creo es una elección que considero bastante polarizada, bastante compleja de entender, y que se está jugando una transición de un modelo económico, si lo podemos llamar económico, de un modelo político más bien, en términos de qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que se está haciendo con respecto a lo que se puede hacer. Lo han llevado al exceso, Jorge. Hemos documentado mucho aquí contigo en tu programa para todo el auditorio el tema de la polarización, el tema de la arena, donde quiere el presidente que se juegue, y ahí lo están tornando en un tema donde puede ser nada más opción A, opción B, blanco o negro, y prácticamente los mismos partidos lo han hecho así. Por lo tanto, son muchas aristas en el contexto. Ahora, esto, Jorge, lo lamentable es que se pone en un contexto de violencia política. El contexto de violencia política, mira, Jorge, se van a elegir más de 20,375 cargos, para ser exactos, 19,700 un poquito más locales y 629 federales. El tema de la violencia política, Jorge, si nos remontamos al 2018, se contabilizaron 24 asesinatos de precandidatos o candidatos que estaban jugando para algún puesto de elección popular. Hoy, Jorge, eso fue en el 2018. 2024. En el 2024 a hoy, Jorge, al corte que se hace de junio del 23, donde se empieza, o sea, el año pasado, el 2 de abril, hay 27 candidatos o precandidatos asesinados, Jorge. Pero al 3 de abril se está contabilizando 51 asesinatos, es decir, más allá del día 2 de abril, 51 asesinatos de gente que puede ser candidato o precandidato o que esté involucrada en la parte del proceso político, Jorge. Estamos hablando de 51 muertes. Habría que sumarle, Jorge, 9 secuestros, 75 denuncias de amenazas, 22 atentados. Por lo tanto, estamos en una elección que puede, Jorge, lamentablemente puede superar el dato del 2021, que se contabilizaron 88 asesinatos de precandidatos y candidatos, Jorge, lo cual es lamentable. Una muerte es lamentable, 88 en el 2021 y ya vamos en 51, puede ser lamentable en las siguientes semanas hasta el día 2 de junio. En este contexto, Jorge, analizamos ahora los debates en radio, los debates principalmente el presidencial, que como que inaugura la parte de los debates entre los precandidatos. Y hay que ser, yo creo, críticos, muy analíticos, Jorge, y al final trato de proponer
ciertas preguntas, cuestionamientos que debemos nosotros como ciudadanía hacernos. ¿Por qué hay que ser críticos? Primer debate, Jorge, hay 6 temas. Hay 6 temas que son los 6 ejes que se iban a analizar y prácticamente hoy discutimos todo excepto esos 6 ejes, Jorge. Hay pocas propuestas. El formato sí, quizá a unos gustó menos, a otros más. El formato quizá no es para debate, inclusive ni para llamarlo como debate, Jorge, pero eso es una tarea que el INE tendría que recomponer. Pero el tema nuevamente es cuáles fueron las aristas, cuáles fueron los ejes que se discutieron y prácticamente hoy quedan desdibujadas. Veamos en el segundo, en el tercer debate presidencial que marcan todos los ejes. Ahora, los candidatos cumpliendo, uno quizá el que se dice en las encuestas puntero, llevando o haciendo el manejo de la ventaja que tiene, el frente tratando de posicionarse y un tercer candidato dándose a conocer quizá con propuestas. Ahora, se trata o empieza a analizar a los switchers. ¿Quiénes son los switchers? Aquellos que no deciden todavía, aquellos indecisos, aquellos que por primera vez van a votar, y creo que muchos de los candidatos se están enfocándose ahí. ¿Qué es lo que tenemos el número para ponerlo en contexto del auditorio, Jorge? Una lista nominal de 98.900.000 personas que van a votar, instalándose 170.000 casillas y se van a imprimir 317 millones de boletas. Jorge, tanto a mis alumnos como a los foros que asistimos y demás, tratamos de dar un mensaje y el mensaje es: salgan a votar. Si utilicen el voto útil, Jorge, hay que hacer mucha pedagogía, y te explico rápido por qué. Que la gente identifique vía su INE, vía los OPLES, quién es su candidato a diputado local, quién es su candidato a diputado federal, cuáles son las fórmulas de senador, cuáles son las fórmulas o los candidatos a gobernador y obviamente a la presidencia, Jorge. Muchas veces se desconoce y ese desconocimiento, Jorge, creo que ya no es permisible en nuestra sociedad. Tenemos que involucrarnos más, pero con conocimiento de causa. Y para terminar, Jorge, analizar por qué estamos y queremos seguir en una democracia. Hay que hacernos las siguientes preguntas, Jorge, en las siguientes semanas. 1, ¿estamos mejor, Jorge? 2, ¿han mejorado el tema de educación, las escuelas? ¿Ha mejorado el tema de salud? ¿El gobierno es responsable, sí o no, de las tomas de decisiones que hace? Y en estas preguntas, Jorge, hay que poner la decisión que uno va a tener al sufragar, al hacer el ejercicio de votar. ¿Es mejor un cambio? ¿Es mejor la alternancia? ¿Es mejor seguir, Jorge? Y tenemos que ser responsables en contestarlo. Por eso hay que analizar bien las propuestas y ya hay que salir a votar, Jorge. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que comentas, Jorge. Independientemente de cómo se van dirimiendo las campañas, que también hay que estar muy al tanto, por supuesto, de ellas y no despegarnos, interesarnos. Y creo que en estos momentos la gente sí se va interesando más en las campañas, en lo que está sucediendo en la arena pública, porque pues ya están entendiendo, muchos están entendiendo y estamos entendiendo que nos estamos jugando el futuro de nuestro país y de nuestro estado y bueno, aquí directamente también de nuestro Congreso local. Entonces, estar muy al tanto de quiénes son, cómo van saliendo, qué van diciendo, qué no van diciendo y lo que se va suscitando. Ante esto, Jorge, pues interesante también ver todo lo que se empieza a mover en redes y también estar muy atentos con las redes porque no todo lo que está en redes es verdad, hay mucha noticia falsa de la misma forma y hay que constatarla. Así es, Jorge, hay que tener la capacidad de discernirlo, no dejarnos con una sola fuente. Hay muchos columnistas, hay muchos periodistas muy respetables, muchos medios de comunicación serios, donde sí se pueden hacer análisis, Jorge, y sobre todo, Jorge, que yo creo que es la parte crucial, ya se puede analizar los resultados de los gobiernos, de los diputados, cuántas iniciativas, cuántas propuestas, si el gobierno estatal funcionó, si el gobierno federal funcionó, a los estados que les toque municipios analizarán a sus alcaldes, nosotros no nos toca en Veracruz los municipios, pero ya no hay pretexto, Jorge, de que estamos en la mitad del ciclo y no podemos saber cómo actuaron. Ya no hay sorpresas, Jorge. Eso es lo que creo que debemos de meter a fondo y empezar a discernir
con hechos qué es lo que se hizo. Muchos dimes y diretes, Jorge, muchas acusaciones, muy pocas propuestas, pero debemos poner el dedo en la llaga y exigir que se pongan propuestas, y más allá de propuestas, Jorge, porque dicen que prometer no empobrece, que venga una solución, Jorge, o que venga una alternativa de solución a ese problema que estamos teniendo. Así es, Jorge, pues vamos a seguir también al tanto con estos temas, ahorita que estamos en campañas políticas. Como siempre, muchísimas gracias, vamos a estar contigo la próxima semana. Gracias, Jorge, un fuerte abrazo, un saludo a ti y a todo el auditorio, muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de NB Noticias, en nuestro proyecto Con Idea.